Hola de nuevo en Aprendiendo C Sharp. Bueno, en esta ocasión vamos a empezar a aprender una de las cosas más importantes en el lenguaje de C Sharp. Vamos a aprender lo que es la programación orientada a objeto. En sí, C Sharp es un lenguaje orientado a objeto en el cual cada cosa que hagamos va a estar dentro de una clase. En este caso, pues, nosotros hacemos nuestros programas dentro de la clase program, el que se crea por defecto al crear nuestro proyecto. La clase program tiene un método llamado main. El método main es donde iniciamos el inicio de nuestro programa y es uno de los métodos más importantes que hay en la programación de C Sharp. Bueno, vamos a ir poco a poco para ir entendiendo un poco lo que es la programación orientada a objetos. Bueno, la programación orientada a objetos es un método de programación en donde vamos a poder programar de una forma mucho más sencilla y mejor organizada a lo que veníamos estando haciendo. Ya lo que veníamos estando haciendo se llama programación estructurada. Y eso son características del lenguaje como Pascal, C, otro que se me olvida creo que es Ada. Y en general, pues el antiguo Basic pues era más o menos, no era estructurado, ese era otro tipo de programación llamado código espagueti por la sentencia Goto. Pero pues lo importante aquí que nosotros estamos usando C Sharp, que es una programación orientada a objeto. Bueno, vamos a explicar más o menos qué es lo que quiere decir esto, y también vamos a ir poco a poco entendiéndolo un poco, ya que es algo no complicado, sino que vamos a llevar poco a poco, y es lo que vamos a estar usando a lo largo de aquí en adelante. Pues ya vamos a estar usando programación orientada a objetos. Bueno, vemos que nosotros podemos crear, el mundo está formado de objetos, ¿no? Hay objetos, impresoras, monitor, libros, hojas, bueno, en fin, carros. Bueno, nosotros podemos usar esos objetos, ya que, por ejemplo, vamos a centrarnos en lo que es carro, ya que es típico y de una forma sencilla. El carro se crea de un plano. Ese plano tiene unas especificaciones que se van a seguir para crear los autos. Bueno, la clase es como un plano. Nuestra clase, por ejemplo, la clase auto es un plano de varios autos que vamos a hacer, y los objetos son los autos en sí, o sea, lo que podemos manejar. La clase es el plano y los objetos son lo que podemos manejar. Bueno, si un carro, por ejemplo, tiene propiedades, esas propiedades son lo que hacen de él sus propias propiedades. Por ejemplo, el carro tiene su propio cuánto tiene combustible, su propio kilómetro recorrido, y esas propiedades son diferentes a otras propiedades de otro carro, aunque sea de la misma clase. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo un carro, una camioneta y un carro. Los dos, pues un carro tiene sus propiedades y una camioneta tiene propiedades diferentes. Supongamos que creamos dos carros de la misma clase. Por ejemplo, creamos dos carros de la misma clase. La clase, pues como dijimos, es el plano. Bueno, entonces creamos dos carros. Ese carro, pues uno es verde y el otro es rojo. Tienen distintos colores. El color es una propiedad. Y así pues vamos a ver que igual tiene
son dos objetos diferentes que vienen de las mismas clases. También los objetos tienen métodos. Estos métodos son lo que hace el objeto. Por ejemplo, el carro, el método acelerar pues hace que acelere el objeto. El método parar hace que pare. El método girar a la derecha hace que pues gira a la derecha. Y pues en general esos son métodos. Nosotros pues vamos a crear clases. Vamos a ver lo que es la herencia y la encapsulación. También pues vamos a crear ir creando ejemplos de clases y usándolo en nuestro programa. Para eso pues vamos a crear una clase llamado animal. Bueno, vamos a empezar con una clase llamado animal para que podamos ir viendo los distintos tipos de cosas que podemos hacer con las clases. Por ejemplo, también podemos crear herencias sobre una clase. Por ejemplo, el animal. Por ejemplo, podemos derivar una clase perro de la clase animal, porque el perro es un animal. Y también podemos, o mejor dicho, también podemos derivar una clase mamífero de la clase animal, y a su vez podemos derivar una clase perro de la clase animal, que va a tener de la clase mamífero, que va a tener las mismas propiedades de la clase animal y de la clase mamífero. Pero para entenderlo pues vamos a ir haciéndolo poco a poco, y pues vamos a ir creando programas ejemplos, vamos a ir creando viendo poco a poco todo lo que es la programación orientada a objetos. Bueno, podemos crear clases. Vamos a crear por ejemplo una clase persona. Para crear una clase se utiliza la palabra clave class y seguido el nombre de la clase. Y como ven, ya tenemos una clase persona. Esta clase persona pues no tiene métodos ni propiedad, por lo tanto pues vamos a crear unos métodos, propiedades y campos para poder hacer de esta clase persona un nombre, a aumentarlo y entenderlo poco a poco. Bueno, la clase persona vamos a suponer que tiene public void y console.writeLine writeLine. Hola, soy una persona. Y como vimos, la clase persona tiene un método público llamado saludo. Bueno, también pues no hemos visto cómo crear las funciones y pues los métodos, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, pues vamos a empezar por explicar qué hace esta persona y los distintos accesores accesores que tenemos, y cómo vamos a ir construyendo nuestras clases con los métodos. Bueno, pues vamos a empezar bien. Ya esto fue como al menos una introducción a la programación orientada a objetos, y pues ya vamos a ver en el siguiente tutorial lo que es realmente a empezar a explicar y crear algunos programas para ir entendiéndole poco a poco a esto, que es muy importante que aprendamos. Bueno, nos vemos en el siguiente tutorial, y pues espero que le vayan entendiendo. Cualquier comentario pues ya lo escribe. Bueno, nos vemos en el siguiente tutorial.